Entonces, claro, dirán ustedes, bueno, vamos a ver, entonces, ¿hasta qué punto? Hay dos formas, hay dos tipos de fármacos, que son los principales y los secundarios. Los principales, quiero decir, cuando se dice principales y secundarios, en el caso concreto de los fármacos antituberculosos, los principales son estos que estamos diciendo: la isoniazida, el etambutol, la rifampicina, la eritromicina. Pero, claro, estos fármacos estamos viendo que tienen una relación de eficacia, es decir, eficacia en cuanto a que son bactericidas, eficacia en cuanto a que arrasan con la bacteria, la micobacteria. Tengan en cuenta que en cuanto usted instaura en un paciente, cuidado, en un paciente que tiene un esputo positivo, en 24 horas ese esputo no es positivo, deja de ser positivo. De hecho, se ha visto, se ha desarrollado que en matrimonios, durmiendo en la misma cama, uno de ellos con un problema de TBC, en los que se han desarrollado, porque hemos visto que la tercera vía por la que se pretende desde la farmacología antituberculosa trabajar, aparte de quitar lo del bacilo, quitar las recaídas, era proteger al entorno del tuberculoso. Bueno, pues se ha visto y está desarrollado y está escrito que en matrimonios conviviendo y durmiendo en la misma cama, a las 24 horas en tratamiento con el enfermo, cualquiera de los dos, el cónyuge no ha contraído, no ha tenido ningún tipo de problema con la tuberculosis. Hombre, en esto, desde la medicina natural, o personalmente, mi opinión, pues hombre, evidentemente, si el cónyuge tiene un buen sistema defensivo, tiene un buen sistema, un mecanismo bueno, inmunitario, pues no tendrá problema ni con la TBC ni con muchas cosas, está clarísimo. Pero como se parte de la base, y además por norma, el protocolo, cuando en una familia uno de los miembros es diagnosticado de TBC, por principio, por norma, a toda la familia que convive con él, sus padres, sus hermanos, si los abuelos están viviendo allí, a todos se le hace una profilaxis de TBC. Una profilaxis. ¿Por qué? Bueno, pues porque, claro, es una buena idea en cuanto a tratar de curarse en salud. Pero en esto puede haber discrepancias, en el sentido de que hasta qué punto, si ese paciente no ha cantado patología de tuberculosis, si ese paciente tiene un bacilo, no, porque hay dos formas también con la TBC, porque hemos visto que la tratamos de 3 a 6 meses. Hay unas formas intermedias, se han desarrollado ahora, porque el gran problema de cuando tú haces un diagnóstico a una TBC, a un paciente con TBC, le instauras el tratamiento, que es de 6 meses, estamos viendo el gran problema con las resistencias. Claro, el paciente, tú le colocas el tratamiento, estamos hablando de 5 fármacos, bueno, evidentemente un paciente con TBC en principio, claro, está absolutamente apagado, está enfermo. Toda la patología que podemos tener todos y cada uno de nosotros. Pero en cuanto está en tratamiento, desarrolla ese bacilo, desaparece y bueno, pues a los 2 meses se encuentra mejor y deja de tomar el tratamiento. Claro, ese paciente está abonado a hacer una recaída. De hecho, en los estudios que hay hechos por la OMS sobre el problema de la TBC, es uno de el más importante. De hecho, además está viendo la posibilidad de que hay que hacer un seguimiento facultativo, un seguimiento profesional de si estos pacientes cumplen con el tratamiento, si estos pacientes están tomándose todos y cada uno de los fármacos que se están recomendando, pero siempre en el tiempo, aunque se encuentren mejor. Aunque eso de la mejoría, cuando estamos hablando de efectos de reacciones adversas y estamos hablando de problemas de hepatotoxicidad, tengamos en cuenta que al estar colocando estos fármacos durante un periodo de 6 meses, de 3 a 6 meses, ahora precisamente por este problema se está tratando, y esto lo quería leer, esto ha impulsado el diseño de regímenes terapéuticos de duración más corta de la que clásicamente se consideraba óptima, con resultados no óptimos, pero sí esperanzadores, con lo cual estamos, pan para hoy, hambre para mañana, en el sentido de que este tipo de pacientes, este tipo de resultados esperanzadores, lo único que nos van a hacer es posponer el problema, porque tendremos recaídas en un futuro. Y no solo eso, desarrollaremos seguramente en el entorno patologías no deseadas, en cuanto a la TBC concretamente. Entonces, cuando tenemos un paciente diagnosticado de TBC, se le diagnostica, se le coloca toda esta farmacología y en cuanto a las reacciones adversas, que están ustedes esperándolas, seguro,
Bueno, pues tenemos problemas. ¿Qué produce un problema de hepatotoxicidad? Pues, hombre, sí tendrá problemas de calambres musculares, tendrá problemas de cansancio. A nivel de estómago, pues, podrá tener náuseas, eso es muy habitual, desgraciadamente. Además, con todo el cóctel farmacológico, pues es claro. A nivel de piel, erupciones, picores. Hemos quedado que con el etambutol podía tener problemas de ojos, problemas de vista. Entonces, otra de las cosas que hay que contarles a estos pacientes es que es muy probable que en el semen, en la orina, en las heces, en las lágrimas, tenga una coloración rojiza o rosada, para que no se asusten. Ese es uno de los efectos de la combinación de estos fármacos. Entonces, bueno, cuando colocas estos fármacos a estos pacientes, está claro que hay que colocárselos a un enfermo de TBC activa y perfectamente declarado. Pero estamos hablando de que uno de los estadios de la TBC es el primero en el que una persona ha podido tener contacto con una TBC, contacto con una primoinfección y no haber desarrollado la patología. Y bueno, a lo largo del tiempo, concretamente, pues no sé, una persona joven, a lo largo del tiempo por su actividad, estudiando, moviéndose, y una alimentación, porque si recuerdan, con el tema de la TBC hemos quedado que estaba desarrollada, o sea, directamente unida a un problema de falta de alimentación, mala alimentación o pobre alimentación, bueno, pues una vida un poco alterada, que no siempre tiene por qué estar, o sea, no hay que asociarla al mundo de la bohemia, sino que, bueno, pues uno puede tener una vida alterada porque no tiene para comer, no tiene casa, no tiene los mínimos imprescindibles, lógicamente su organismo va perdiendo defensas. Y a partir de ahí las puertas de su organismo están abiertas a cualquier patología, a la TBC o a cualquier cosa. Entonces, en este sentido, cuando hablamos, por ejemplo, en una sociedad desarrollada como es la nuestra, bueno, pues una persona ha tenido un contacto con una TBC, una prima infección, la pasa y ahí queda la señal. Le puede quedar una pequeña señal en el pulmón. Y luego, bueno, pues ese paciente puede ir perdiendo kilos. Son pacientes que pierden kilos, que no se encuentran bien, que no tienen fuerza, que están débiles y pierden apetito y bueno, van un día a un médico a hacerse unas radiografías o lo que sea y aparece una caverna, puede aparecer una caverna. Automáticamente el radiólogo inmediatamente quiere descartar la posibilidad, porque además la figura de las cavernas están calcificadas, puesto que se calcifica la lesión, automáticamente, claro, va a ir a buscar una TBC activa y va a pedir una analítica de esputo. En ese esputo, si no aparece un bacilo de Koch, si no aparece el micoplasma, bueno, pues no es una TBC activa. Y ahí puede empezar el radiólogo a buscar, a descartar, a hacer lo que se llama diagnóstico diferencial, a descartar patologías. Incluso puede llegar a pedir una broncoscopia, que es eso de coger un pellizco del pulmón. Bueno, puede llegar incluso a pedir una aspiración de alveolo, de líquido alveolar, para ver si encuentra ahí algo. Y a lo mejor, ese paciente tiene la desgracia de que le encuentren un bacilo de Koch muerto. Un bacilo de Koch muerto. Ya se le ha caído el pelo. Estamos hablando de un paciente que ya está caquéxico. Estamos hablando de un paciente que está por debajo de su dintel de peso. Estamos hablando de un paciente que no se encuentra bien. Estamos hablando de un paciente que no se concentra para estudiar. Estamos hablando de un paciente que anda más perdido que nada. Y automáticamente a ese paciente que ya tiene en sí mismo una disminución de sus defensas, ya la tiene per se, le vamos a colocar por principio y por protocolo todo este bombardeo hepatotóxico y nefrotóxico. Y claro, para curarnos en salud, tenemos que hacer una terapia preventiva al entorno que le rodea, es decir, padres, hermanos, a todo el entorno que le rodea. Además, curiosamente, así como con el SIDA
se ha dado tanta información de cómo se puede uno defender del SIDA no da y esas cosas, que además ahora con esto de lo del SIDA que estoy hablando, estoy recordando una muerte de un enfermo de SIDA, en el que recuerdo, pero vamos, como si lo tuviera ahora mismo, el hermano se acercó a la señora, que era su hermana, que estaba falleciendo, con guantes y tal y cual. Pues, había claro, lógicamente, ¿no? Pero cuando estoy hablando de la información del SIDA y la TBC, y ahora quiero dar esta información general porque es importante. Curiosamente, en un enfermo de SIDA que está muriendo, no es, o sea, digamos, si hay realmente un virus que infecte de SIDA, en ese momento no es activo. En ese momento el único que no llevaba guantes allí era yo. Y no hay problema, me han hecho analíticas hace poco. Entonces, desgraciadamente, con el tema de la TBC, y esto quiero decirlo aquí porque es importante, con el SIDA se ha informado mucho de cómo se transmite y cómo no se transmite. Las vías de transmisión. Se ha hecho la famosa campaña del preservativo, cómo se transmite, cómo no se transmite. Con la TBC no se ha dicho nada. Con la TBC no se ha dicho nada. Y con la tuberculosis, que sepan que un enfermo tuberculoso, en cuanto está en tratamiento, en cuanto se le coloca ya la primera isoniazida, ya el bacilo no aparece en esputo. Porque estoy contando ahora mismo el caso de una persona que ha tenido un problema de TBC, tuvo un problema de TBC, incluso los amigos tenían miedo de acercarse a él por la TBC. Es decir, es curioso, porque ya ven que independientemente de las patologías, porque la TBC, que la vemos que la machacamos con química, bueno, pues nuestros tuberculosos famosos, nuestros poetas tuberculosos, se recuperaban en la Sierra de Madrid, donde están los mejores hospitales, y además es curioso, las clínicas antituberculosas de tórax, enfermedades de pulmón. Hay concretamente en Cercedilla, arriba, en lo que llaman los llanos, los llanos es en Ávila, perdón, lo que llaman, bueno, da igual, arriba en el pico de arriba, hay un hospital que inicialmente, en principio, era antituberculoso. Entonces, ¿cómo se trataban los tuberculosos? Antiguamente, que no había todo esto. Había, bueno, sí, la rifampicina y el etambutol y la isoniazida son bastante antiguos, relativamente antiguos. Bueno, pues el tratamiento era, evidentemente, pasear debajo de los pinos, hacer apetito, comer, dormir, descansar y coger energía del sol, tomar el sol. Era importante, era básico. Entonces, se recuperaban. Si recuerdan ustedes, no sé en qué programa, supongo que sería en el programa de Meridianos y Puntos. El programa de Meridianos y Puntos, el pulmón, es, le llaman el mercado de la carne, ¿no? Eso está escrito. Entonces, cuando tú tienes un enfermo de TBC, y además te puede decir que es vegetariano, difícilmente podrá ayudarse en su enfermedad, puesto que sí, la definición de su pulmón, donde ahí tiene esa famosa caverna, donde ahí tiene el problema, la definición del pulmón es el mercado de la carne, y se niega a comer carne, porque parte de la base de que le sienta mal. Pero esto es como todo, esto es un planteamiento de educación, hay que educarse. Igual que cuando, bueno, pues esa gente que te dice, no, yo me levanto por la mañana, desayuno un café y salgo corriendo. No me entra nada más. Bueno, pues esto es muy sencillo, esto es un problema de educación. Usted puede educar a su organismo perfectamente para aprender a desayunar. Váyase usted a Estados Unidos y haga eso mismo. Es decir, lo que pasa es que, claro, en Estados Unidos se funciona de otra manera. Levántese usted a las 5 de la mañana y váyase a trabajar con un café bebido. Ahora, eso sí, no le diga usted al jefe que a las 2 horas se va a ir a comer un pincho de tortilla. Porque seguramente se va usted, pero no vuelve a trabajar. Porque eso no es así. Claro, usted cuando llegue la hora de comer, se come
a Dios por los pies. Y entonces, solo ese esquema de regulación biológica va a enseñar a su organismo, o será su organismo el que le enseñe a usted y le pida y le exija que cuando se levante por la mañana desayune como debe. Y entonces será usted solito el que vaya aprendiendo. No se olviden que en el programa de Saber Comer, el lema del programa de Saber Comer es: hay que comer los alimentos como medicinas y no las medicinas como alimentos. En fin, buenas tardes y hasta pronto.